Cuando uno escucha Sendero Luminoso, lo primero que se viene a la mente son imágenes de un conflicto terrible, ¿no? Pero para entender de verdad por qué colapsó, no alcanza con mirar el campo de batalla. En este análisis vamos a hacerle, digamos, una autopsia a su ideología, para descubrir cómo este proyecto revolucionario se terminó devorando a sí mismo. Antes de meternos de lleno, hay que ponerle una cifra a esta tragedia. Estamos hablando de que la Comisión de la Verdad y Reconciliación calculó que el conflicto armado interno en Perú dejó cerca de 69.000 víctimas. Ojo, esto no es un debate académico, ¿eh? Es una historia con un costo humano, devastador. La historia que casi siempre nos cuentan es que el Estado peruano, con la captura de su líder, le ganó la guerra a Sendero. Punto. Pero, ¿de verdad esa es toda la historia? ¿Qué tal si la batalla más importante, la decisiva, se peleó y se perdió en el campo de las ideas, y mucho, pero mucho antes del golpe final? Bueno, este análisis sostiene que no fue solo una derrota militar. Fue, y esta es la idea central, un suicidio ideológico. Así, directo. El fracaso de Sendero Luminoso no fue tanto una victoria de sus enemigos, sino una implosión, una que vino de adentro, por las fallas garrafales de su propia doctrina. Así que empecemos esta autopsia. Y como en todo análisis forense, vamos a ver que la evidencia apunta a que la causa de muerte fue interna, no fue un accidente. Y esta es la clave de todo. El proyecto senderista no es que simplemente fue derrotado en combate, no, se pudrió desde adentro. Sus bases ideológicas eran pero tan frágiles que el colapso era cuestión de tiempo. La derrota militar fue, digamos, el último síntoma de una enfermedad que ya estaba en fase terminal. A ver, el primer corte de nuestro bisturí nos revela un error, pero fundamental. Toda teoría revolucionaria tiene que saber bien quién es su agente de cambio, ¿no? Su sujeto revolucionario. Bueno, es justo acá donde Sendero Luminoso cometió su primer error catastrófico. La fuente que analizamos es muy clara en esto. Sendero se obsesionó, teóricamente, con el campesinado pobre. Lo veían como la única fuerza que podía mover la revolución. Y este enfoque los llevó a ignorar por completo al proletariado de las ciudades. La consecuencia, fatal, nunca, pero nunca, lograron crear esa alianza clásica obrero-campesina. Y eso dejó al movimiento sin la vanguardia que, según la propia teoría que decían seguir, era indispensable para una sociedad como la peruana. Aquí se ve clarísimo el choque. Por un lado, la visión de Sendero, el campesino como motor principal, y por el otro, la teoría marxista clásica, que dice que la clase obrera urbana tiene que ser la líder. Al poner la carreta delante de los bueyes, por así decirlo, Sendero se condenó a lo que la fuente llama aventurerismo. Quedó totalmente desconectado de la clase que supuestamente tenía que guiar la revolución. Ahora pasemos al segundo error garrafal. Y este es, quizás, el más profundo. Tiene que ver con cómo agarraron una herramienta filosófica, la dialéctica, y la retorcieron hasta convertirla en un dogma, casi un misticismo, en un arma para justificar lo que fuera. En teoría, la idea es potente. Mao, y por lo tanto Sendero, decía que todo en el universo se define por la contradicción, por la lucha entre opuestos, que esa es la ley universal que mueve todo. Hasta ahí, ok, es un concepto filosófico. Pero acá viene el giro mortal. Lo que debía ser una herramienta para analizar la realidad se convirtió en un cheque en blanco. Sendero decidió que el partido, y solo el partido, tenía la autoridad casi divina para decir cuál era la contradicción principal en cada momento. Y una vez que la definían, cualquier cosa que se opusiera a su bando era un obstáculo a eliminar. Y el proceso se volvió peligrosamente simple. A ver, paso 1, el liderazgo decidía de forma totalmente arbitraria cuál era la contradicción del momento. Paso 2, nombraba a quienes eran el enemigo en esa contradicción. Y paso 3, justificaba su aniquilación total en nombre de la pureza ideológica. O sea, la filosofía se volvió una licencia para matar. Y no es que estemos especulando, Esto sale de sus propios documentos. Al llamar a otros grupos de izquierda revisionistas o traidores, los convertían en el enemigo de su contradicción inventada. Y eso justificaba su eliminación física. Era una purga ideológica, pero disfrazada de ley universal. Y claro, esta dialéctica tuvo consecuencias espantosas en el mundo real. En Suras, por ejemplo, en 1984, cuando los campesinos se negaron a entregarle sus cosechas, de repente entraron en contradicción con los objetivos del partido.
¿El resultado? 117 personas asesinadas. La misma gente que decían era la base de su revolución, masacrada por un dogma filosófico completamente retorcido. Y todo esto nos lleva inevitablemente al choque. ¿Qué pasa cuando una ideología así de rígida, importada y distorsionada se intenta imponer sobre una realidad que no le corresponde? Pues se estrella. Es inevitable. A ver, la estrategia de Mao funcionó en China, pero fue un desastre total en Perú. Por una razón muy simple. Los contextos no tenían nada que ver. Mao estaba en una China que era genuinamente feudal, donde prometer tierras era una herramienta de movilización poderosísima. Pero Sendero intentó copiar y pegar esa fórmula en un Perú que ya había pasado por una reforma agraria y que estaba en una transición al capitalismo. Ignoraron por completo, pero por completo, la realidad material del país que querían transformar. Y el colapso, claro, fue rápido. La masacre de Soraz en el 84 fue el comienzo del fin de su apoyo en el campo. Para 1990, el gobierno de Fujimori aprovechó este descontento y armó a las rondas campesinas que se volvieron contra Sendero. La captura de Guzmán en el 92 fue el golpe de gracia, y cuando un año después él mismo pide un acuerdo de paz, bueno, ya era la confirmación de que el proyecto estaba en ruinas. Y volvemos a este número, porque al final de toda esta cadena de errores teóricos, de dogmatismo, de desconexión con la realidad, lo que hay son vidas humanas, 69,000 vidas. Y es importante ver lo que encontró la Comisión de la Verdad. Según sus datos, Sendero Luminoso fue responsable de más de la mitad de las muertes del conflicto. Es una estadística brutal, que nos muestra cómo su ideología se terminó volviendo principalmente contra la misma gente que decían querer liberar. Entonces, ¿cuál es el veredicto final de esta autopsia? ¿Qué epitafio queda escrito sobre los restos de esta revolución fallida? La causa de la muerte ideológica, según este análisis, es dogmatismo. Sendero reemplazó la ciencia, o sea, un análisis riguroso y materialista de la realidad peruana, por la fe. Una fe ciega en su propia versión mística del maoísmo. El resultado es un cadáver ideológico, un movimiento que no logró absolutamente nada de lo que se había propuesto. No hubo reformas, no hubo toma del poder, no hubo nueva sociedad. Nada. Solo líderes en la cárcel, bases disueltas y un país entero traumatizado. Quizás no hay mejor epitafio que esta cita, que la fuente atribuye a Marx. Captura a la perfección la lección de Sendero. Construyeron su revolución en el aire, sobre un dogma sin raíces en la tierra, en la realidad peruana. Y al final solo quedó eso, un montón de huesos que el viento arrastra. Y esa es la pregunta que queda flotando, ¿no? Una lección que va mucho más allá de este caso. Cuando la fe ciega en una idea, en cualquier idea, reemplaza el análisis crítico, honesto, de la realidad, ¿qué es lo que de verdad queda al final, si no es destrucción?